Voy a contarles una historia de la que no me siento nada orgulloso. Y no estoy haciendo teatro. Yo sé que soy medio teatrero a veces en las entradas de la pinche complejidad, pero es una historia muy sincera que creo que nunca le había contado a nadie y que me avergüenza profundamente. Debo haber estado más o menos en segundo o tercero de secundaria cuando sucedió esta historia. Y en mi grupo de Liceo Franco Mexicano, ocultaría la escuela, pero es bastante sabido que estoy en el Liceo Franco Mexicano, entonces ¿para qué intento ocultarlo? Nos mandaron una nueva maestra de español. La maestra no era muy buena maestra. Además, no era una mujer particularmente hermosa. No tenía un gran gusto vestimentario. Era una mujer mayor y era una mujer más o menos torpe. Y pues el grupo, el salón de clase, pues era como cualquier grupo, como cualquier salón de clase, en donde había pues los típicos bullies que se juntaban ahí al pie de la escalera a fumar y que se decía que andaban en malos pasos y que se decía que trataban mal a las niñas y empezaron pues como a no tratar bien a la maestra y como a burlarse de la maestra. Yo era de los tetazos del salón, yo era muy aplicado, muy decente, muy bien portado, disque en mi cabeza, pero se empezó a contagiar este asunto del bullying a la maestra, de hacer que tropezara a la maestra, de ponerle cáscaras de plátano a la maestra en el escritorio o en la silla, de empezar a cantar mientras la maestra trataba de hablar, de empezar a hablar en voz alta mientras la maestra trataba de dar su clase. Y terminé sucumbiendo. Terminé sucumbiendo como todos, no de manera especialmente frontal y proactiva, pero en ningún momento lo denuncié y más allá de no denunciarlo, ni siquiera me abstuve de participar. ¿Por qué participé? Creo que absolutamente nunca me lo cuestioné. Es una escena que de vez en cuando me regresa a la cabeza y pienso en ello, pero que en el momento simplemente no es que lo disfrutara tampoco. Tampoco es que pensara que era lo que debía de hacer por la presión de mis pares, por el peer pressure, como se dice en inglés, sino simplemente era lo que se hacía, era lo que tocaba. Tocaba burlarse de esa maestra porque todo el mundo se estaba burlando de esa maestra. La maestra trataba de controlar a esta turba de adolescentes, nunca lo logró. Terminó llegando el director poniéndonos un castigo más o menos ejemplar. Tuvimos todos que ir el sábado a hacer un trabajo especial a la escuela. Nos pegó una gritoniza y la maestra de español fue sustituida. Es decir, la hicimos perder su trabajo. Años después, no muchos años después, como 4 o 5 años después, cayó en mis manos un libro de Elías Canetti, que es, digamos, como uno de los grandes clásicos de la sociología y de la ciencia política al mismo tiempo, porque tiene los dos filones. El libro, Elías Canetti es un autor judío que escribía en la Alemania nazi y escribía en alemán, que se llama Masa y Poder. Y no es un libro sobre Hitler específicamente, aunque tenía todo que interpelarle a Hitler en el momento, sino es un libro sobre los fenómenos de masas y un libro sobre qué es una masa. Bueno, una masa, lo que dice Canetti en Masa y Poder, es una forma, es un constructo en que se disuelve la individualidad. Lo que dice Canetti es, los seres humanos siempre tenemos mucho miedo de que alguien nos toque, siempre estamos tratando de que, a menos que alguien sea nuestra pareja o nuestro hijo o nuestro padre o nuestro amigo, pues no nos ande tocando la gente. Y en cambio en la masa nos disolvemos físicamente. O sea, imagínense un concierto de rock, imagínense un partido de fútbol, imagínense un estadio haciendo la ola, o imagínense 30 niños caguengues bulleando a una maestra de español. Uno pierde la noción de identidad y simplemente queda como sumergido en esta ola. Es como cuando las olas pasan en el mar justamente y uno empieza a sentir el wow, es decir, uno se deja arrastrar. Ni siquiera es que uno conscientemente experimente cierta excitación, tenga un cierto propósito, sino hay, digamos, como una inercia que lo jala a uno a moverse en esa masa, a sacar los encendedores, a gritar, bueno, ahora son los teléfonos, ya no son los encendedores, a hacer la ola, es decir, a
disolverse en esta masa. Y hay distintos tipos de masas, eso también lo tipifica Canetti. Una de las posibilidades de la masa es la masa de acoso, que eso es exactamente lo que éramos esa turba de niños caguengues del Liceo Franco Mexicano de 13 o 14 años que corrimos a la maestra de español. ¿Cuál es el objetivo de la masa de acoso? Matar. No, evidentemente no matamos a la maestra de español. Afortunadamente me da la culpa para desear que haya tenido una feliz y larga vida y haya tenido mejores alumnos que nosotros, pero lo que hicimos fue matarla simbólicamente, matarla como maestra. La negamos como maestra, la invalidamos como maestra. Y justamente lo que permite, dice Canetti, esta masa de acoso, es que todos de alguna manera desfoguemos nuestro instinto de muerte sin que nadie sea responsable. Pues digo, eso ya lo dijo Lope en Fuente Ovejuna bastante mejor que yo. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. ¿Quién corrió a la maestra de español? Todos y ninguno. ¿Y quién recibió el castigo? Todos y ninguno. Y el liderazgo se volvió irrelevante porque era irrelevante porque todos fuimos cómplices de que corrieran a la maestra de español. Y leer Masa y Poder de Elías Canetti resultó particularmente escalofriante a los 17 o 18 años, que lo he haber leído por primera vez. Luego, académicamente, lo llegué a usar. Y justamente ahora acabo de volver a leer esos capítulos de Masa y Poder porque me parecieron particularmente pertinentes para explicarme lo que pasa con Dana Paola. Ándale, ¿cómo terminé pasando de Elías Canetti a Dana Paola? Bueno, porque Dana Paola ha detonado un fenómeno de masas. Fíjense que como tantas estrellas de la música pop, Dana Paola decidió cambiar de nombre a un monónimo. Ya nada más quiere ser Dana. Eso normalmente no sale bien. Por ejemplo, ya esto ya me fecha. En algún momento María del Sol quiso ser solo María y le cambiaron el look y le hizo unos videos muy glamorosos Pedro Torres, pero nadie le dejó de decir María del Sol. Creo que a Dana Paola le va a pasar más o menos lo mismo, pero bueno, cambió esta cantante pop y actriz de musicales y de telenovelas, todas sus redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook para que sus handles fueran Dana, y pues que no lo pudo hacer en Twitter, o bueno, en X, como le dicen ahora, porque ya estaba ocupado, porque ya había una Dana con doble N. Bueno, Dana Paola, que es alguien que ha entendido, o parecía haber entendido, el entorno digital, y lo digo porque aunque es una mujer joven, empezó como actriz infantil, entonces ella es predigital, surgió en la televisión, en las telenovelas, en el teatro musical, es decir, en un entorno distinto al de los nativos digitales, y además ya tiene sus buenos 30 años, no es una nativa digital, pero como le entiende, tiene un canal de WhatsApp con sus fans. Y entonces ahí les manda mensajitos de audio de vez en cuando. Y les mandó uno que dice: entonces tenemos que hacer un plan, algo que tenemos que lograr porque la señora no quiere y no le voy a pagar. Porque decía que esta usuaria Dana le pedía $400,000 por cederle el handle Dana en Twitter. Y entonces les dice Dana Paola: entonces yo digo que hagamos un complot, que nos lo regale, porque es mi nombre y la señora, pues su Twitter, ¿qué? Yo digo que hagamos un plan porque no lo estamos logrando. Bueno, es la frase de una niña consentida, no brillantemente inteligente. Me acabo de chutar en honor de la pinche complejidad un podcast de 1 hora de Dana Paola con Juan Pazurita. Sobreviví a la experiencia. No fue fácil, creo que fue un buen castigo por algunas de las cosas malas que he hecho en la vida, no por haber corrido a la maestra de español. Y bueno, pues no es una mujer muy brillante, pero tampoco está llamando a un linchamiento digital, ni mucho menos. Hay algo de juego en la ecuación. Bueno, pues que los fans de Dana Paola, que no son pocos, se le dejan ir en Twitter a esta señora que se llama Dana y que da la pinche casualidad trágica además de que es una mujer trans. Y lo descubren rápidamente y le empiezan a hacer comentarios transfóbicos. Y algunos son explícitamente juguetones, pero algunos ya pasan por averiguar su dirección, decirle que van a ir a su casa, amenazarla de muerte, echarle comentarios transfóbicos y realmente acosar a esta mujer pues, de una forma que se antoja francamente insoportable. Y esto redundó en una suerte de cancelación digital, en un linchamiento digital a la propia Dana Paola, que ya tuvo que salir a ofrecer disculpas al respecto por algo que no sabría yo decir si ella perpetró o no, si ella es la responsable de esto o no. Pero alguien es el responsable de esto porque esa es justamente la pregunta. ¿Quién era el responsable de que hubiéramos corrido a la maestra de español? ¿Quién mató al comendador?
¿Quién fue responsable del holocausto nazi? ¿Solo Hitler o toda la sociedad alemana? La pregunta es válida porque el caso de Dana Paola nos lleva a preguntarnos no solo sobre los linchamientos digitales y sobre la cultura de la cancelación, sino también sobre los fenómenos de masas y sobre la naturaleza de lo que se conoce como el fandom. ¿Qué es ser fan? ¿Es algo intrínsecamente desquiciado? ¿Es una actividad psicotizante? ¿Termina uno como Kathy Bates en Misery, digamos? ¿O hay otras avenidas para la admiración a una figura pública? ¿Cuál es la pinche complejidad de la cultura de los fans? ¿Cuál es la pinche complejidad del fenómeno de masas o no que provocó Dana Paola o no? Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde a punta de preguntas tratamos de complejizar los fenómenos de por sí complejos. Bueno, sí, hice mi tarea y estudié mucho para hacer este podcast y sigo sin tener una respuesta. Entonces en ese momento dije, apelemos a la que sí sabe, es decir, apelemos a quien mejor ha comprendido el fenómeno de los linchamientos digitales y los fenómenos de masas asociados a ellos en este país, tan así que hasta me hizo entender mi propio linchamiento digital, que yo no entendía tan bien hasta no haber hablado con Ana María Olabuenaga. A ver, Ana, ¿qué pasó? ¿Quién mató al comendador? ¿Qué pasó en este caso de Dana Paola? ¿Es un fenómeno de masas? ¿Hay un fenómeno de psicosis colectiva a la luz de la manifestación del fandom? ¿O es simplemente ya el business as usual del entorno digital? Yo creo que todo junto, ¿eh? A ver, de entrada me encanta estar contigo. Eso a mí más contigo. Entonces, bueno, lo tenía que decir. Creo que un poco todo lo que acabas de decir. ¿Quién lanzó la piedra cuando lapidaron a la persona que lo mató? ¿Quién sabe? No vamos a saber nunca. ¿Quién lanzó el cerillo? ¿Cuál cerillo fue el que prendió? Que esa es una forma de linchar en México muy común. Para que encendió a la persona, tampoco lo vamos a saber. Entonces, hasta cierto punto, esa masa de acoso que dices, la masa de acoso que tú mencionabas, somos todos somos los que estamos decidiendo en esta especie de trance, porque lo que sucede, y lo menciona también Canetti, es una especie de trance en el que entramos en donde tenemos que unirnos para acabar con esto que nos está afectando, y luego se desintegra esa masa de acoso. Una vez terminado el asunto, se desintegra y desaparece y ya no se vuelven a unir esas mismas personas. Entonces es curioso cómo se unen. Ahí va otro tema que también es complejo. Además de que es esa masa de acoso la que se une para acabar con eso que nos está atacando a una parte sensible de lo que somos, y voy a entrar en eso un poco más adelante, cada vez es peor porque el volumen de nuestras redes digitales crece. Ha crecido dramáticamente. Somos muchísimas personas unidas en las redes sociales. Entonces ahora son más personas las que entran en esta especie, ¿te acuerdas de esa categoría de los 70 que se llamaban pánico moral? ¿No? Por supuesto. Que es parte de lo mismo, que entran en esta especie de pánico moral, otra categoría también muy antigua, de histeria colectiva. Entran en esta especie de salvar al mundo moralmente a través de este tribunal moral, pero ahora son muchos más y es mucho más problemático. Pero a ver, déjame detenerte ahí porque hay un fenómeno que me parece interesante. Pánico moral, y hemos hablado varias veces de esto a lo largo de las emisiones de La Pinche Complejidad, es un término que acuña un sociólogo estadounidense que se llama Stanley Cohen para hablar de los enfrentamientos entre los mods y los rockers en la Inglaterra de los años 60, en donde, pues sí había unas pandillas en las calles y sí se estaban peleando, no se iba a resquebrajar la sociedad por ello. Es decir, había de qué preocuparse sí. Había de qué generar un fenómeno de histeria colectiva, no, es el pánico moral. Yo creo que lo que sucede con los judíos en la Alemania nazi es exactamente eso. Es decir, había una identidad discriminada que a partir de ello tenía una cohesión especialmente fuerte y se identificaba como un subgrupo de la sociedad y era digna de análisis como un fenómeno sociológico. Sí, estaban conspirando para tomar el poder y acabar con los alemanes.
No, Hitler inventa ese pánico moral para acceder al poder, que era fundamentalmente lo que quería, y como factor de su propia neurosis o psicosis o paranoia, a saber que nunca hubo un psiquiatra que lo diagnosticara en su momento. Entonces, bueno, ahí hay un fenómeno de pánico moral, pero hay una amenaza percibida. La amenaza es absurda y fantasiosa, es decir, pues los judíos no iban a destruir Alemania, pero hay una amenaza percibida. En el caso de la maestra de español, pues digo, no era una buena maestra. Eso no justifica lo que hicimos. Nos portamos muy mal y sucumbimos al fenómeno de la masa de acoso. Pero pues había algo que presuntamente nos podía afectar. Teníamos una mala maestra. Fuimos desproporcionados, sobrereaccionamos. A lo mejor hemos debido ir a decir a la lección, oiga, esta maestra de español no es buena. Pero, digamos, pues había cómo construir el bullying a la maestra. Pero en este caso, a estas jóvenes personas, ¿qué chingados les importa el handle de Dana Paola en Twitter? Es decir, ahí sí tenemos un fenómeno que rebasa, creo, las coordenadas del pánico moral y se vuelve un poco inexplicable, ¿no? Es decir, ¿por qué reaccionan estas personas así con algo que ni les viene ni les va? Sí les viene y sí les va. A ver. De entrada porque están afectando su propiedad digital a ellos que no tienen nada, que son unos oprimidos en otro sentido. Están afectando mi propiedad digital. Y eso pero es lo pues único. Es la propiedad digital de Dana Paola, no de ellos. No, es de ellos en el sentido que ellos además van a tener una personalidad, van a ser relevantes si ellos siguen la causa de Dana Paola, van a ser reconocidos porque que son los activistas. Un activista que está gritando y se le unen más gente, empieza a sumar a su prestigio el hecho de que yo apoye ciertas causas. Y estaban sumando hacia su prestigio y hacia su microparcela digital, estaban sumando ese prestigio y esa reputación. Entonces sí les afecta sumarse a causas de ese tipo, sí les afecta en este mundo en donde cada vez hay menos posibilidades de resaltar, porque además cada vez somos más, ese pedacito en donde yo pueda ser relevante y pueda demostrarme como una persona consciente, sí es muy importante. A ver, la causa de Ana Paola. O sea, a mí me dices causa y yo te digo, bueno, pues la lucha por la equidad de género, la defensa del aborto, o si quieres el antisemitismo o el antiislamismo, que son unas causas horrorosas, pero pues ahí hay una causa con alguna relevancia política. Pero ¿cuál es la causa de Ana Paola, que es una señora que hacía telenovelas y ahora canta pop? Es decir, ¿cómo se construye en el imaginario de los seguidores de Dana Paola el handle de Dana Paola en Twitter como una causa? Es decir, ¿qué fenómeno social está explicando eso? De entrada dividamos, porque hay la gente que está en contra de la causa de Dana Paola y la que está a favor. La gente que está en contra de la causa de Dana Paola, que de repente dijo, ¿y ella qué? ¿Qué tiene ella? O sea, tiene una cuenta en Twitter nada más, una porquería de cuenta comparada conmigo. Dana la vegana trans. Exacto, pero Dana Paola diciendo, quiere dinero, quiere que le dé dinero cuando es mi nombre, ella sintiéndose superior a la otra Dana, eso es una desmesura, esa es la hibris entrando dentro de sus venas y eso se castiga, y si no tenemos a un animal que le coma las entrañas, pues nosotros podemos comerle pues todo su espacio digital. Entonces, eso es por un lado los que están en contra de Dana Paola. Los que están a favor de Dana Paola. En primer lugar, lo que yo entiendo, lo que sucede es, primero, hay un colapso del contexto. Se hace un colapso del contexto, no me interesa saber qué es lo que está diciendo o que no, simplifico. Fíjate el proceso para yo decidir que merece ser linchado o la otra persona o la trans. Hay un colapso del contexto y se queda nada más, simplifico el problema y lo simplifico en le están robando a esta mujer que tanto ha luchado, ¿no? Le están robando su espacio. O como lo quieras tú simplificar. Eso ya es algo terrible. Antes pensaba yo que era un crimen. Ahora estoy pensando más que son pecados. Lo que sucede. Es un enorme pecado. Entonces, simplifico. Ya tengo la simplificación. Lo que hago a partir de ahí es moralizo. Qué mal lo que están haciendo. Qué terrible esto que le están haciendo. No hay maldad más grande en el mundo que quitarle a ella, que solo tiene su nombre, ¿no? Le están quitando esto. Después lo que hago es lo amplifico. Vamos todos a unirnos en esta causa.
vamos a unirnos en lo que le están haciendo, magnificado, porque es terrible lo que le están haciendo a Dana Paola. No es solo lo que le hayan quitado el nombre, es quitarle su vida profesional. Y en ese sentido, ve el tamaño del problema. O sea, si tú sigues estos 4 elementos, simplificar, moralizar, magnificar y amplificar, eso es lo que pasa todos los días en los linchamientos, en los escracheos, en la cancelación. Es eso lo que está sucediendo. Es una simplificación emotiva gigantesca de una especie de grandes pecados que la justicia no tiene las herramientas suficientes para castigarlas. Déjame identificar algo, porque me puse a ver algunos de los mensajes. Cuando aquí en el chat del podcast alguien mandó oigan, está esto, deberíamos de hacerle caso, digamos, me puse a scrollear y a leer los mensajes. Y me llamaba mucho la atención del tono de los mensajes de acoso a Dana, la vegana trans, porque no se sentían totalmente en serio, pero tampoco se sentían totalmente de chacota. Es decir, sí eran amenazantes, pero había algo muy performático en la redacción de esto. Entonces yo decía, a ver, estas personas ¿de veras creen que están abrazando una causa justa o están echando relajo o están un poco a medio camino? Y entonces me clavé a leer y di con un autor al que no conocía yo, que es Cornel Sandvoss. Cornel Sandvoss es un estudioso del fenómeno del fandom. Y para explicar el fandom recurre a un autor al que sí conozco, pero lo conozco por un asunto totalmente distinto, que es un psicoanalista británico y pedagogo británico que se llama Donald Winnicott. Donald Winnicott es uno de los grandes teóricos del juguete. Lo que dice Donald Winnicott sobre el juguete usado en la infancia, es que el juguete es un objeto transaccional. Es decir, el juguete es algo que permite construir la primera visión del niño de lo que es no yo, y ensayar situaciones que luego le van a servir en la vida real. En este caso, el juguete paradigmático sería la muñeca o el muñeco, porque es un ente, digamos, humano o antropomorfilizable, exactamente eso, es decir, si es un oso de peluche, con el que puedes ensayar interacciones humanas, pero no es un ser humano, y puedes ensayar cosas que a lo mejor te van a servir cuando seas un adulto y asumas una identidad de rol social. Lo que dice Cornel Sandvoss, apelando a la teoría del objeto transaccional de Winnicott, es que el objeto de fanatismo es un objeto transaccional. Es decir, permite ensayar, permite jugar como de juego situaciones que sí tienen un impacto emocional sobre quien está admirando a esa persona, pero que no afectan su realidad cotidiana. Y si esto es válido, cuando lo escribía Cornel Sandvoss en 2005, es decir, ya había redes sociales, pero no eran lo que son ahora, creo que eso se subraya de manera mucho más importante cuando esa interacción parasocial, porque la de las redes sociales es una interacción parasocial, pues en un entorno como gamificado. Es decir, es muy fácilmente cosificable Dana, la víctima de este acoso, porque pues al cabo que es nada más un nombre en Twitter, al cabo que su foto de perfil es un avatar de dibujos animados. Es decir, no hay un ser humano al que yo vea enfrente, Ana, Melissa, Claudia, de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, al que yo sienta que estoy afectando. Todo es un poco un juego. No ese es un factor que sí ya deriva de las redes sociales. Es un factor, estoy de acuerdo contigo, sí es un factor, pero no es todo. Antes se pensaba que ese era un factor, que desde esta situación en donde no soy conocido, entonces puedo decir más cosas, de acuerdo. Pero hay otra parte que a mí me parece bien relevante, que se contrapone con esto que acabas de decir. El hecho de que a mí me da medallas, el hecho de que yo diga, Dana Paola se equivocó, o Dana, la otra chica, no debería de estar haciendo esto. Yo sí quiero, la mayoría de los fenómenos que yo he visto, la mayoría le gusta que se sepa quién es él. ¿Quién es él? ¿Cuál es su nombre? Porque está defendiendo una causa y le suma a su bolsita de reputación. O sea,
tiene reputación porque es valiente, porque se atrevió a defender a una u otra. Entonces, no, el anonimato no necesariamente es lo que se pensaba al principio, que atrás del anonimato puedes hacer mucho de lo que sucedía en redes sociales. No necesariamente. Hay la otra parte en donde sí quiero que sepan. Quiero que mis amigos sepan que yo sí me doy la cara por una causa. Entonces, hasta cierto punto, juegan los dos elementos dependiendo del problema en el que estés. Y quiero subrayar algo que acabas de decir. También existe el tren del mame. O sea, obviamente también, y esa es una definición fantástica. Cuéntanos el tren del mame. El tren del mame es, nos subimos todos en esta diversión porque es entretenido de estar jeringando a otra persona. Entonces vamos a seguir en el chiste y vamos a seguir en la broma, y aunque sea descarnada y aunque sea súper cruel, nos subimos todos en eso. Entonces también existe ese pedazo. Yo visualmente te pondría una metáfora cuántica. Ha crecido tanto el nivel de usuarios en redes sociales que yo lo veo como un acelerador de hadrones, Nicolás. ¿Te acuerdas para qué son los aceleradores de hadrones? Para lograr choques entre las diferentes partículas y crear otra cosa. Eso mismo creo que nos está pasando. O sea, hay es tal la aceleración y la cantidad de partículas de cuentas que estamos allá adentro, que estamos generando todo este odio. No sé si llamarle odio porque de repente suena como que voy a hacer una justificación y que no, ni siquiera creo en ello. Pero digamos que lo que sí estamos generando es mucha indignación, mucha violencia y te digo, insisto, en que a lo mejor la mayoría de las veces le suma al que logra tener un golpe certerísimo, velo. O sea, el hecho de que me retuitearon no sé cuántas veces porque fui el más cruel de todos y el más grosero de todos, tiene sus palomitas, lo cuentan como parte de su éxito en redes sociales. Déjame decir una cosa, yo no soy un enemigo de las pantallas, no tendría autoridad moral, ustedes no están para verlo, pero Ana sí, estoy haciendo este podcast con 2 pantallas frente a mí, la de un iPad y la de un teléfono. Ana muy decente y elegantemente trae un cuaderno de papel elegantísimo, además, junto así. Yo leo absolutamente todo en pantalla, soy un usuario digital pleno, etcétera. No satanizo las redes sociales, no satanizo las pantallas. Me parece que son meros soportes y me parece que depende de qué contenido traigan esos soportes y cómo se usen. Pero el otro día oí a una mujer muy inteligente en un podcast que les recomiendo mucho, que se llama El Martínez, diciendo que el problema del escroleo es que su velocidad es más rápida que la de la empatía. Como esa mujer se llama Ana María Buenaga, te quiero preguntar, Ana, te quiero pedir que abundes sobre eso, porque me parece que ahí diste, o sea, te oía yo y decía, esto lo tiene que decir Ana con lo de Ana Paula, porque creo que explica mucho. Fíjate, sí, es brutal. Voy a partir de una cita del ingeniero que inventó el retweet, el botón de la repetición, ¿no? Se llama Chris Wetherell y lo inventó creo que en el 2017. Y él lo que dijo cuando le preguntaron, oiga, ¿qué opina usted de esto que hizo de haber inventado el botón del retweet? Y él lo que dijo, me arrepiento brutalmente, es como haberle dado un revólver cargado a un niño de 4 años. ¿En qué sentido te lo parece? ¿En qué sentido? En eso que acabas tú de mencionar anteriormente. No tienes tiempo. El escroleo es mucho más rápido que la velocidad en que se genera una lágrima, un sentimiento. Para que yo me ponga en este momento, se me salgan las lágrimas o a alguien se le salgan las lágrimas, y lo pongo de esa manera quizá por esta metáfora hidráulica básica de me ahogo y me desahogo, para que una lágrima suba por tu cuerpo y salga del lagrimal, pasa un tiempo. Es necesario un espacio de tiempo en que esa emoción se condense y se vuelva una lágrima. El tiempo en que tú scrolleas es mucho más rápido que eso. Por lo tanto, lo que haces es darle retweet en la primera sensación que tienes sin haberle dado un segundo pensamiento, sin pensar más allá. La compasión está comprometida. La compasión no llega tan rápido como el scrolleo, es mucho más lenta. Entonces, efectivamente, a mí me preocupa. A mí, si hay algo que me preocupa, es esa velocidad cada vez mayor, esa velocidad de redes sociales en donde el pensamiento, de entrada el razonamiento está comprometido, es la emoción la que actúa más rápido,
la compasión está súper comprometida y se pone en peligro, pues, no sé, la convivencia primero que nada, que eso fue lo que a mi gusto pasó el 6 de enero del 2021 en la toma del Capitolio. En la toma del Capitolio. A ver cómo lo ligas. Cuando la gente empezó a tuitearse lo que estaba sucediendo, la gente empezó, es esta masa de acoso uniéndose sin darse cuenta bien a bien qué estaban haciendo. O sea, dices los partidarios de Trump. Los partidarios y la gente que se fue uniendo. Y ojo, aquí pongo un paréntesis adicional. No es que no haya locos o haya habido locos en Estados Unidos toda la vida. Lo que pasa es que ahora están conectados a través de teléfonos celulares. Entonces se empezaron a conectar. ¿Qué tiempo había para decir dispararon? Cuando dispararon contra la chica que falleció dentro del Capitolio, ¿qué tiempo habrá habido para eso? O estamos entrando, o estamos rompiendo, o las ventanas, o nos mandaron a la policía, o van a mandar a la Guardia Nacional. Nada, no hay tiempo ni de compadecerte ni de pensar, y por eso se salió de las manos totalmente la situación. Déjame darte la razón pese a mí, porque yo siempre estoy, digamos, como diciendo, no hay soportes intrínsecamente malignos, sino depende del contenido que viaje en ellos. Pero voy a hacer una confesión casi del tamaño de la maestra de español. Ya van 3 o 4 veces que me descubro en Instagram dándole like a algo que no me gusta. Es decir, por ejemplo, yo sigo varias cuentas de políticos. Tengo por norma, salvo excepciones de cosas muy notables, no darle likes a cuentas de políticos. Me he descubierto en automático dándole likes a cuentas de políticos. Y me he descubierto dándole likes a cuentas de museos, a artistas que no me gustan, o a cuentas de sastrería, a atuendos que no me gustan, porque ya es casi un acto reflejo. Es decir, like. Sí, y entonces, en algún momento, sigue el scrolleo, me detengo, porque además me precio ser un ciudadano digital consciente, y digo, no, a ver, espérate. Acabo de likear algo que no. ¿Por qué estoy likeando esto? Te estoy contando las 3 o 4 veces que me he dado cuenta. Probablemente lo he hecho más veces sin darme cuenta. ¿Ese es un defecto de nuestra ciudadanía digital o es una perversión intrínseca de las plataformas? Yo creo que tiene que ver con cómo somos. Y tiene que ver ahí si traes tu nombre, Nicolás, o sea, también dices, ¿qué van a pensar de mí si yo no estoy aceptando esto, si no estoy dándole like a esto? También empieza a funcionar eso, mis amigos que me están viendo, la gente que me reconoce, empieza a funcionar ese tipo de pensamiento cuando empiezas a dar like. O también otra cosa, y ahí te va la espiral del silencio también. No sé si precisamente en los casos que acabas de mencionar, pero también si yo estoy viendo que la mayoría de la gente se está sumando en cuestionar una acción, la que tú quieras, ¿no? Una acción del gobierno, si tú quieres, o una acción social, o alguien que atacaron a alguna persona, veo a que tanta gente se está sumando, empiezo a sentir que si no me sumo, van a pensar mal de mí, van a pensar que yo estoy a favor y eso no puede suceder, pero no estoy tan segura, pero ya veo muchísima gente, y te vas en esa espiral del silencio a hacer lo que los demás están haciendo para pertenecer, para que no te expulsen, ¿no? de la comunidad digital en la que estás, ¿no? Ahora, lo que podríamos decir es que las redes sociales no son buenos vehículos de pensamiento complejo. No son buenos vehículos de pensamiento complejo, simplifican. Otra vez, hay un colapso constantemente del contexto, en donde se queda la frase. Bien que sabemos que se queda, lo voy a juzgar por esta frase, nada más por esta frase. No voy a entender nada no me interesa entender el contexto. No tengo miedo, no tengo tiempo. O sea, son como estos... lo voy a poner de esta manera, como snacks de indignación. Qué bueno, esta mañana tengo 3 snacks de indignación, 3 snacks para sentirme que hice algo socialmente, para gritar, cuidemos a los animales, no apoyen a Dana, que le está quitando su nombre a nuestra gran actriz Dana Paola, o al revés, o lo que tú quieras. Pero cuando dices snacks es porque es comida chatarra emocional. Sí. ¿Dana Paola hizo algo mal? ¿Fue una mala ciudadana digital o no midió las consecuencias de lo que hizo? Es una desmesura lo que ella dijo. Por eso te lo comparé con la hibris griega, de la tragedia griega. Se pasó.
¿En qué momento ella tiene un nombre que es suyo, de su propiedad? ¿Y en qué momento, si tú lees lo que ella dijo, o si la escuchas, es de una arrogancia y de una soberbia que se pasa totalmente? Entonces, para mí hay una desmesura total en donde... Estoy exagerando, obviamente, esta tragedia de las redes sociales en donde tiene que entrar toda este tribunal moral a decirle, a ver, esta desmesura te vamos a atar aquí a la piedra en este momento y vas a sufrir. Y fíjate si no, déjame regreso. En ese sentido, ¿no sientes, y te lo pregunto a la luz de Linchamientos Digitales, un libro que ya tiene algunos años Sí. y han cambiado las cosas Sí. desde entonces hasta ahora? Sí. ¿No sientes que antes se sentía una finitud en el linchamiento digital? Sí. De hecho, bueno, pues yo siempre hago el chiste, que no es un chiste, de que el único caso que estudia Ana María Labuenaga en linchamientos digitales que no se murió después de ser linchado digitalmente soy yo. Todos los demás terminaron muertos. Sí. Porque en 2016 ser objeto de un linchamiento digital era una cosa terrible y a mí eso me causó consecuencias profesionales que tuve que enfrentar durante 4 o 5 años. Es decir, y a los otros les causó la muerte. Pues Marcelino Perelló no vivió para contarla, digamos. ¿No ha cambiado también el efecto de un linchamiento digital a 7 años o 8 años de aquello? Es decir, ¿no finalmente se volvieron un manazo de... A ver, Dana Paola, a ver, Nicolás, a ver quién sea, tese quieto, niño, y no ande diciendo barbaridades y no pasa nada? ¿No cambió totalmente la dinámica del linchamiento digital al normalizarse y banalizarse? Sí ha cambiado. Sí ha cambiado de manera importante. Es que estaba buscando el nombre de un periodista que se llama Johan Bromwich y que en 2018 dijo algo que relaja, ¿no? Hasta cierto punto, que dice: todo aquel que merece ser conocido a estas alturas del partido ya ha sido cancelado, linchado, escrachado o lo que sea. Todo aquel que merece ser conocido. Entonces sí, ha cambiado, lo cual no quiere decir que yo, todas las personas hasta la fecha, Nicolás, que conozco que han sido linchadas, todos traen una cicatriz, ¿eh? Todos. Pero a ver, en ese sentido voy a ser el abogado del diablo, porque yo la cicatriz la experimento a la fecha. No había que decirle a Nicolás Alvarado, oiga, no ande usted haciendo chistecitos sobre el muerto fresco, o no había que decirle a Dana Paola, oiga, no ande usted sintiéndose tan chingoncita con respecto a otro usuario de Twitter. Es decir, en ese sentido no hay como un mecanismo de autorregulación de la sociedad que podría ser hasta benéfico. Pues según lo piensa esta masa de acoso que está en trance, piensan que la manera correcta de hacerlo es como lo hicieron. ¿Y tú crees que es correcto? Yo creo que no. Es una forma súper cruel, es una forma muy peligrosa, que a donde voy es así, es individualmente. Ve a dónde llega cuando nos unimos todos en contra de un gobierno. Ahí tienes tú el Capitolio. O sea, sí puede llegar a desbordarse hacia las calles de una manera en que, en primer lugar, hacia la persona le dejan una marca que yo a todos se los veo, a todos, dolorosa, constante, presente. En cuanto a relaciones sociales, mira, me acuerdo que cuando yo empezaba estos análisis decía, hay demasiada violencia contra las mujeres en redes, se van a desbordar las mujeres, se va a desbordar. Entonces, a mí me sorprendió. La primera vez que yo vi pintados por las mujeres los monumentos, dije, ahí está el desbordamiento. Ese era el desbordamiento, esa violencia de las mujeres hacia las calles era eso. Entonces, creo que es cruel, creo que no es correcto y creo que es muy peligroso. Podemos llegar a lo que pasó en Estados Unidos, en donde se habla de guerra civil digital, que yo creo que llevamos tiempo en esta guerra civil digital, y sí creo que puede ser súper peligroso para la convivencia social. Hay algo en estas ¿cómo se llama? En estas redes que son como esta historia de la araña y la estrella de mar. La araña, si es una institución, si es una corporación que va en contra del sistema político, tú sabes que a la araña le cortas la cabeza y se acabó el problema. Entonces, bueno, a ver, córtale la cabeza a su líder, que es como nosotros generalmente estamos acostumbrados a actuar. Le cortas la cabeza a la araña y ya está, ¿no? Se muere la araña y ya no hay problema, por más patas que tenga la araña. 8 seguramente. Pero bueno, la estrella de mar. ¿Qué pasa? Las estrellas de mar son las redes sociales. Si tú le cortas una pata a la estrella de mar, genera otra, y sigue caminando.
Fíjate que esto que te acabo de decir es relevante porque el FBI, cuando estaba analizando el futuro problema del Capitolio, analizó el problema como si fuera una araña. ¿Dónde están las cabezas? ¿Dónde están las cabecillas? Sin entender que la lógica de las redes sociales son estrellas de mar y van a seguir caminando, sí, a lo mejor sin ideología y sin una idea a futuro de cómo gobernar, pero sí con la idea de destruir, como decía Canetti. Te diría que hay algo que también a mí me parece, y quizás ahí es en donde estoy, más allá de la cicatriz personal, donde estoy de manera mucho más relevante, de acuerdo contigo, es de pronto el hate de que es objeto el presidente y el que genera el presidente y del que es objeto Dana Paola y Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez y la estrella pop del momento y Ana Mariola Buenaga, genera un ambiente. Genera un clima enrarecido en donde ya no se puede hablar de nada y en donde todos estamos muy enojados. Pues eso también va desgastando un poco, digamos, el discurso y la posibilidad de debate ciudadano, ¿no? Claro que sí. De hecho, hay un nuevo libro de este psicólogo social que seguramente tú conoces muy bien, que se llama Jonathan Haidt, que se llama The Anxious Generation, en donde él lo que está haciendo, después de haber hecho libros bien relevantes como The Canceling of the American Mind o The Coddling of the American Mind, en donde él lo que está proponiendo es un cambio de la manera en que se administran las redes a menores de edad. Ellos, que está pensando hacer un movimiento, bueno, no está pensando, están haciendo un movimiento, nada más que el libro está saliendo recién, en donde quieren que a los jóvenes de 14 años no puedan tener una cuenta. A partir de los 14 la puedan tener, ya con Congreso y como ley aprobada. A los 16 años puedes entrar a TikTok y están prohibidos los celulares y que estén prohibidos los celulares o los smartphones en escuelas. Entonces, sí. Todo sí. Entonces, ellos están planteándolo de esa manera. Yo no sé a dónde van a llegar, pero eso lo están lanzando esta semana. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo en que se tiene que legislar. Sí estoy de acuerdo. No sé si llegar. ¿Hacia ahí o no necesariamente? No necesariamente hacia allá, pero sí creo que, por ejemplo, una persona que tiene 140 millones de seguidores sí tiene que tener unas reglas como mucho más estrictas en lo que puede postear o deja de postear, como era el caso de Donald Trump. ¿Eso es legislación o es autorregulación de las plataformas? Hay que ver de qué manera se puede hacer. Yo creo que va a tener que ser de las dos. Tanto un autocontrol de las plataformas, como sí creo que tiene que haber un compromiso, quizá hasta supranacional, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un buen ciudadano digital? O sea, ¿cuáles son las buenas prácticas para estar en redes sociales? Yo creo que escuchar no solo con lo que estás de acuerdo, hacer un esfuerzo personal por tratar de escuchar las otras voces. Que a mí cuando me decía, sí, eso es lo típico que sucede con estas esferas, ¿no? En donde que se habla mucho de ello, ¿no? Que entonces eso es lo que crean las redes sociales. No es cierto, siempre ha sido así, la gente iba a los mismos grupos en donde está la gente, a los clubs y a las iglesias en donde estaba la gente que pensaba como ella, ¿no? Es que esto es... Y acuérdate del Día de la Langosta de Nathaniel West, en donde está la turba afuera de la premier de Hollywood que termina matando a los actores. Exactamente. Entonces, bueno, escuchar no solo gente afín a tus ideas, ¿no? Hacer un esfuerzo por escuchar otras voces. Segundo, darte el tiempo de compasión, de la compasión en el scroll. Darte el tiempo de leer 2 veces lo que vas a retuitear. Sí, de entender si te gustó o no te gustó la obra de arte, la idea política o el atuendo, y no likear a lo güey. Exacto. Darte esas dos lecturas de lo que vas a postear y ser muy consciente de lo que vas a retuitear y ser muy consciente de lo que vas a postear, porque sí van vidas de por medio. Pareciera que no, pero hay, y tú conoces que hay muchos periodistas que dicen, ay, qué exagerados, es solo mundo digital. No existe eso ya. El muro digital se cayó cuando Zuckerberg se enfrentó con el Senado. Y ahí, en ese momento se cayó. Los dos no se entendían y de repente se entendieron y se dieron cuenta que en el mundo estaban los dos juntos, que uno afectaba al otro. Ese muro digital se cayó hace mucho tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender.
Parece chiste, Ana María Buenaga, pero ¿dónde podemos seguirte en redes sociales? @olabuenaga. ¿En cuáles? Estoy en Twitter y estoy en Instagram. No, bueno, estar en Twitter y tener buenas prácticas se antoja dificilísimo, entonces tienes toda mi admiración por ello. Sí, hago un esfuerzo, de verdad. Yo todas las mañanas me esmero en leer periódicos y opinión de ambos lados. @olabuenaga en Twitter y en Instagram. ¿Dónde podemos leerte y qué días? Publico todos los lunes en Milenio una columna que se llama Bala de Terciopelo. Y Linchamientos Digitales está Gracias, editado por Paidós. Yo soy Nicolás Alvarado. Me pueden encontrar en redes sociales como Nicolás Alvarado Lector, en Instagram y en Threads, en Twitter ni Dios que lo permita. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden ustedes consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar donde escuchen podcasts. Y de veras, denle 7 veces vueltas al dedo antes de poner un like. Nos escuchamos la próxima.